Bueno, ahora tenemos el programa de ordenamiento ecológico. El ordenamiento es un instrumento de de orientación. La planeación de desarrollo para ello integra y adecua enfoques, métodos y procedimientos que permiten traducir las políticas en acciones para resolver la problemática. Para saber cuál es cómo se debe de plantear este ordenamiento ecológico, es necesario tomar en cuenta los intereses y las necesidades de la población con la para esto potencializar el territorio. Dentro de los principios rectores de este ordenamiento ecológico está la integridad, articulación, participación, prospectiva, equilibrio territorial, sustentabilidad ambiental y adaptabilidad. La base jurídica de este ordenamiento ecológico se sustenta en el artículo 26 de la Constitución Política, que tiene entre sus principales objetivos la orientación especial del territorio y la planificación, esto con el fin de elevar la competitividad proporcionando la igualdad de oportunidades. El procedimiento metodológico que se debe realizar para este ordenamiento ecológico es la caracterización, diagnóstico, pronóstico y prospectiva, propuesta e instrumentación. La caracterización dice la integrar un sistema de información con insumos cartográficos y estadísticos. El diagnóstico es identificar las áreas que necesitan protección y la conservación, identificando áreas con oportunidad para las actividades humanas. Después sigue el pronóstico y prospectiva. En el pronóstico y prospectiva es diseñar el escenario estratégico a partir del análisis físico, social, demográfico, económico, productivo y urbano regional. Después tenemos la propuesta. La propuesta es generar un modelo de ordenamiento ecológico y territorial que maximice el consenso entre los sectores, minimice los conflictos ambientales y favorezca el desarrollo integral. Y por último tenemos la instrumentación. La instrumentación es definir tanto los caminos a seguir como las herramientas de gestión necesarias para poner en marcha y dar seguimiento al programa de ordenamiento. Y por último tenemos al programa de viabilidad de costos-beneficios para reubicación de la población en zonas de riesgo. Para saber cuáles son o cómo se debe de tratar este programa de zonas de riesgo, hay tres criterios posibles. Uno es el criterio por un ordenamiento territorial deseado, el otro son criterios por un enfoque de proyectos estratégicos y el otro son criterios de su sustentabilidad. Entre los criterios por un ordenamiento tenemos los instrumentos de planeación, zonas aptas para el desarrollo humano, bajo impacto ambiental y después el efecto mitigador. Para los criterios por un enfoque de proyecto estratégico está la innovación en las acciones, el financiamiento a la atención a demandas presentes y futuras,
y la experiencia en otros proyectos. Y por último están los criterios de sustentabilidad, en donde se desarrollan los aspectos sociales, ambientales y urbanos. En este programa de zona de riesgo, de reubicación de zona de riesgo, hay 3 etapas. Una de esas etapas es la elaboración del estudio. En ella se establecen las características del área de riesgo con el fin de conocer las condiciones y problemáticas en las que se encuentra, identificando las causas y efecto de estas. Después tenemos la etapa 2, que es la elaboración de proyectos. En ella se debe desarrollar un análisis FODA. En este análisis permitirá establecer el tipo de atención a realizar sobre el área de riesgo, con ayuda de un grupo de especialistas para exponer la posible solución y alternativas. Esto formulando objetivos, estrategias, acciones, metas y alcances que puede tener dicho proyecto. Después tenemos la etapa 3, que es la viabilidad y los costos-beneficios. En esta debe de hacerse un análisis cuantitativo y cualitativo sobre los aspectos técnicos, jurídicos, sociales, culturales y de impacto ambiental. En esta debe de hacerse un análisis de la viabilidad. En este análisis de la viabilidad debe de hacerse proyectos de mitigación, así como proyectos de reubicación de las personas en las áreas de riesgo. En el proyecto de mitigación deben de saberse cuáles son las acciones pueden tomarse acciones de reforestación, también hace colocación de sujeción de laderas y por último el conocimiento de ríos. Y después está el proyecto de reubicación, que es el más factible. En el proyecto de reubicación debe de ver cuáles son las condiciones del terreno donde se va a reubicar la población en área de riesgo. Debe de hacerse un estudio del tamaño del terreno, la cercanía con otros hacinamientos y los servicios de infraestructura con que va a contar la nueva área de reubicación. Y por último se debe de hacer un análisis de costo-beneficios, debe de también hacerse un plan económico, un modelo de gestión. En el modelo de gestión se debe de mencionar cuáles van a ser el tipo de financiamiento para llevarse a cabo ese programa de reubicación de personas en área de riesgo. Ahora seguimos con la guía metodológica para la elaboración de programas municipales de ordenamiento territorial. En México hay dos instituciones que plantean el ordenamiento territorial de la siguiente manera. La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental menciona que el ordenamiento territorial es un instrumento de política ambiental encaminada a regular el uso del suelo y actividades productivas con el fin de proteger el medio ambiente y la preservación de el aprovechamiento adecuado de los recursos naturales. Y también tenemos a la Ley General de Saneamiento Humano, que para ellos el ordenamiento territorial es la política sectorial en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, entendido como el proceso de distribución equilibrada y sustentable de la población y actividades económicas,
que pretende contribuir a la mejora de la calidad de vida. Este programa de ordenamiento territorial cuenta con 5 fases. La primera fase es el sistema de coordinación, en donde se hace un mapa jerárquico para ver en dónde cae o en qué personas o instituciones caen las responsabilidades de dicho programa. En la segunda fase se hace un análisis del programa municipal de ordenamiento territorial. En esta fase se lleva a cabo un estudio de la planeación territorial, un estudio geográfico de la gestión pública, económico, de la demografía y así como aspectos jurídicos. En la tercera fase se formula la formulación del programa de ordenamiento territorial. Para esta formulación de ordenamiento territorial se hace un pronóstico que permita causar el desarrollo determinado, ofreciendo la posibilidad de diseñar y visualizar varias alternativas a concretar en el futuro a través de objetivos y metas. En la fase 4 ya es la fase donde se ejecuta el plan de ordenamiento territorial, y por último en la fase 5 se da un seguimiento y evaluación de los resultados, como siempre, para saber si este programa es adecuado, y si no es adecuado, saber cuál es la falla que se tuvo en dicho programa y atenderla, para así saber si se debe de cambiar y hacer de nuevo un análisis para saber cuál es la situación en la que se debe atender, para así formular un nuevo programa o hacer cambios en el programa actual. Después seguimos con el programa municipal de desarrollo urbano. El programa municipal plantea que se debe potencializar el medio físico, geográfico, tener una mejor infraestructura y equipamiento, así como actividades económicas sociales, atendiendo las problemáticas en acciones concretas con la finalidad de impulsar el crecimiento económico, la productividad y el empleo de la región, el municipio o la zona donde se aplique este programa. Como todos los programas, tiene una fase de procesos que se deben de realizar. Primero se debe de tener una fundamentación jurídica. Después se debe delimitar el área de estudio donde se va a aplicar ese programa. Después se debe hacer un diagnóstico pronóstico. En este diagnóstico pronóstico se debe de estudiar el ámbito regional, el medio físico natural y el medio físico transformado. Dentro del medio físico transformado se encuentra la situación en la que se encuentra áreas rurales. También se debe estudiar los municipios que conforman que están dentro de la zona donde se debe aplicar el programa. Después se debe de hacer un estudio de si el programa donde se va a aplicar hay oferta turística. Debe de también hacer un estudio a los centros de población, que es donde se encuentra más dinamismo económico. También se debe de estudiar la viabilidad del programa y también las áreas de riesgo en donde que pueden llegarse a suceder en este programa en este municipio. También se debe de
ver los aspectos económicos. Entre uno de los aspectos más importantes está estudiar cuál es el Producto Interno Bruto, así como la población económicamente activa. Después de hacer este diagnóstico del área del municipio donde se va a aplicar el programa, se deben de plantear los objetivos y metas con los cuales se busca llegar para así tener un buen programa. Después se deben de realizar políticas y estrategias para implementarse, y por último se debe de hacer un seguimiento, evaluación y retroalimentación. Esto con el fin de saber si el programa municipal que se está llevando a cabo va sobre buen camino, y ver si los actores que están participando en ese programa están cumpliendo adecuadamente con sus tareas, y hacer una retroalimentación para saber si el programa es adecuado, y si no es adecuado cambiarlo a tiempo para así atender con las necesidades de la población. Buenas tardes. Primero les voy a hablar del proceso de planificación en las entidades territoriales. Para definir el proceso de planificación debemos de saber dos principales conceptos. El primer concepto de ellos es qué es planificar, y el segundo qué es la planificación. Planificar quiere decir proveer y decidir hoy las acciones que transformarán la situación actual en una situación futura posible, utilizando eficientemente los recursos, y esto por supuesto debe de pensarse a largo plazo. Largo plazo quiere decir más de 30 años. Y planificación es utilizar el método FODA en la entidad territorial donde se quiere aplicar el programa. Esto para dar solución y atender a las necesidades de la población. Para hacer este proceso de planificación se deben de realizar tres principales procesos. Uno es la fase de formulación y aprobación, otro es la fase de ejecución y otro es la fase de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. Cada una de estas fases tiene sus principales herramientas. Para la fase de formulación y aprobación, las principales herramientas es el programa de procesos, plan de desarrollo, plan de ordenamiento territorial y el de sistema de información. Lo más importante que se debe de seguir en esta fase es saber qué es un plan de desarrollo. Un plan de desarrollo es un instrumento rector de la planeación nacional y territorial que sirve como fundamento normativo en las políticas públicas para el desarrollo y el crecimiento integral de un país. Para la fase de formulación, sus principales herramientas es el banco de programas y proyectos, plan operativo anual de inversión, el plan indicativo y el plan de acción. La fase de ejecución se puede decir que es la puesta en marcha del plan de desarrollo, con la cual se busca dar un cumplimiento a los objetivos establecidos y a los compromisos del programa del gobierno en turno. Y después seguimos por último a la fase de seguimiento y evaluación. Entre sus herramientas se encuentra el seguimiento de programas y proyectos, informes de gestión y rendición de cuentas a la ciudadanía. Esta fase contribuye a fortalecer la gobernabilidad pública, que es la democracia, a permitir que el gobernante explique los aciertos y desaciertos que ha tenido su administración. Esto para saber si los programas que se plantearon deben de tomar un nuevo giro, y si han sido correctos de darles un adecuado seguimiento.
Bueno, con eso sería todo acerca de los programas que cuenta que hemos mencionado. Entre los que he mencionado está el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Municipal, Plan de Impacto a Medio Ambiente y la reubicación de áreas en zona de riesgo.